Hola hermanos, vamos a comentar alguna noticia de las noticias perdonadas en este ilusorio 26 de octubre de 2020 y para ello primero vamos a hacer nuestra invocación, a pronunciar nuestra invocación de la página 30, nuestra invocación del Espíritu Santo, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme o a sanar. Bueno, pues con la guía del Espíritu Santo, vamos a diferenciar, vamos a entresacar lo que debemos llevar al perdón de las noticias que veamos. Hola Santa Zacha Zambrano, gracias por estar, gracias por compartir, Santa Zacha. Bueno, pues aquí tenemos una noticia que dice: Ayuso se va de copas en plena pandemia. Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y dice así: vamos a ver qué nos dice, porque aquí parece que la noticia se limita a un... No podemos, esta noticia no, porque no nos deja meternos. Vamos a ver otra vez. A ver esta del corazón más, de la exmujer del torero Enrique Ponce, que dice: se olvidó de Enrique Ponce, Paloma Cuevas desvela la voz que la enamora. Y dice así: Paloma Cuevas atraviesa este 2020, el año más atípico de su vida. Si es extraño para todo el mundo debido al contexto de la pandemia, para ella lo fue el doble. A la crisis sanitaria se sumó una de índole personal. Nada podría haber preparado a la exmodelo para la separación de su esposo, Enrique Ponce. El torero ha decidido cortar con más de 2 décadas de matrimonio para dar rienda suelta a su amor con una nueva mujer, la joven Ana Soria. Y sigue la noticia: en ese contexto, la empresaria busca darle sentido a su vida mientras aguarda que el diestro firme los papeles de divorcio. Mientras tanto, Paloma rehace su vida y se encuentra a sí misma. Así lo confirmarían voces cercanas a la cordobesa, que aseguran que de a poco ha comenzado a recuperar el ánimo. Una de las formas en que lo hace parece ser a través de recuerdos. Fue con una postal de Instagram que la famosa recordó una particular velada junto al agua que la devuelve la sonrisa en un lugar al que desea volver. La emprendedora ha aprovechado estos últimos días para recuperar varias postales del pasado que hoy le dan fuerza. De paisajes a personas que admira, los recuerdos le permiten seguir adelante. Bueno, pues esta noticia, por ejemplo, que podemos entresacar, primero nos habla de que Paloma Cuevas pareciera haberse separado de su esposo, del torero Enrique Ponce, el aparente torero en este sueño, Enrique Ponce. ¿Y qué ocurre? Pues que nos dice el curso, que nos dice Jesús, que no nos podemos separar, que somos un único ser, un único espíritu compartido, y que la separación, lo que parece ser la separación, de que nos hemos separado de Dios, de nuestro Padre, del reino de los cielos, pues es solamente una ilusión, no existe, no nos podemos separar unos de otros porque compartimos el mismo ser, el mismo espíritu, y todo lo que supone una separación no es más que una ilusión, no es real, la separación no la ha
creado Dios y por lo tanto no existe, es una apariencia, es una falacia, no existe. Por lo tanto, Paloma Cuevas no se ha podido separar de su esposo, siguen unidos como todos con la filiación y no ha lugar para pensar que se ha podido separar de su esposo, ¿no? Y luego también nos habla de que busca darle sentido a su vida. Santa Paloma pareciera que busca darle sentido a su vida. ¿Y qué busca de César darle sentido a su vida? No hay que buscar sentido a la vida porque el sentido ya está en uno mismo. Lo que tenemos que buscar es que somos, mirar hacia adentro, no buscar sentido a la vida fuera, en las cosas que pueden suplir, por ejemplo, a un marido, ¿no? Sino que tenemos que buscar dentro de nosotros, porque dentro es donde encontramos el sentido a todo, lo que somos, que lo tenemos todo, que no somos carentes, que todo está ya en nosotros, está la abundancia, está la felicidad, está Dios. Dios es todo eso, es abundancia, es paz, es amor, es felicidad, es dicha y por lo tanto es el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida está en esa, la única búsqueda que podemos realizar es dentro de nosotros, es mirar hacia adentro para descubrir quiénes somos, para ver qué hacemos aquí, qué es lo que realmente, cuál es realmente el estado, la situación, la realidad, ¿no? Que esto es un sueño que nos conduce al único lugar donde nos puede conducir, al único estado de ser donde nos puede conducir es a Dios, al cielo, al reino de los cielos, y que por lo tanto ese es el único sentido de nuestra aparente, de nuestro sueño aquí, buscar la verdad que está en nosotros mismos. Luego esa búsqueda fuera de uno mismo pues no tiene sentido, esa búsqueda de sentido fuera de uno no tiene sentido. Y luego, por último, podemos comentar que pareciera que Santa Paloma busca en instantes del pasado, en recuerdos del pasado, pues rememorando esos recuerdos, parece querer encontrar pues ese sentido, ¿no? Recordando lugares que ha recorrido, personas con las que ha compartido su aparente vida anterior. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice el curso? El pasado no existe, solo existe el momento presente. No hay que buscar en el pasado ese sentido que nos decía al principio, ¿no? De la noticia. El pasado no tiene sentido, el pasado ya pasó, el pasado no existe. El pasado es una fuente de resentimientos, de anclajes al mundo ilusorio que nos obstaculizan, que perturban nuestra búsqueda real, nuestra búsqueda de la verdad, que siempre es interior. Los recuerdos no conducen a nada del pasado. De los recuerdos solo es lícito, ¿no? Pues que permanezcan en nosotros pues recuerdos que nos hagan felices, recuerdos de felicidad, recuerdos de haber sentido de alguna manera la presencia divina en nosotros, de sentir la esperanza, de haber sentido la esperanza, la dicha, la felicidad trascendental, nunca la felicidad que nos haya procurado algo del mundo, ¿no? Por ejemplo, pues eso, un paisaje, una fiesta, cosas superfluas, ¿no? Cosas, acontecimientos que no son nada, que son fantasías en el sueño, más fantasías dentro del sueño, y por lo tanto son efímeras, se desvanecen. Pero sin embargo, cuando nos hemos sentido verdaderamente unidos a Dios, cuando hemos sentido su presencia en nosotros, en nuestra vida, de alguna manera, los milagros que ha hecho en nuestra vida, en nuestra aparente vida, en nuestro aparente sueño,
ese cúmulo de sensaciones santas, de sensaciones gratificantes, pues eso es lo que realmente nos enriquece, eso es lo que realmente podemos rescatar de ese pasado, ¿no? De ese pasado que bueno, que no es nada, que no existe y que solo podemos pues rescatar esos momentos que nos han hablado en alguna vez de Dios, de lo que significa, de la realidad que somos, de a dónde nos quieren llevar esos momentos. Eso es lo único rescatable del pasado. Todo lo demás no existe, es efímero. Y vamos a ver otra noticia. Vamos a ver esta, que habla de que el 70% de los asintomáticos de la pandemia tiene algún órgano afectado 4 meses después de contagiarse de coronavirus. Bueno, pues pareciera ser una noticia pues que incita a la alarma, incita al temor, al miedo, ¿no? Es una noticia, pareciera que amenazante, que nos procura, ¿no? Parece procurarnos que se haga en nosotros, que tome forma ese temor, ese miedo, ¿no? Dice así la noticia. La pandemia de coronavirus está generando problemas graves de salud a quien contrae la enfermedad. No todos aquellos que se contagian presentan síntomas y son ellos quienes están sufriendo secuelas a largo plazo que pueden resultar muy peligrosas. Entre los síntomas más destacados están la pérdida del gusto, el olfato, del gusto y el olfato. Ese fue el primer indicio que nos alertó de que el coronavirus podía dañar el sistema nervioso, indica Sonia Villapol, investigadora principal del Houston Medical Institute. Este virus puede llegar al cerebro y afectar a la capa que protege las terminaciones nerviosas y conllevar a problemas neurológicos graves, como Parkinson, trombos, problemas cerebrovasculares, esclerosis múltiple, hasta Alzheimer, como la propia Villapol explica en una entrevista en El Confidencial. El 70% de los asintomáticos tienen algún órgano afectado 4 meses después de haber contraído la enfermedad, incluyendo también problemas neurológicos. La COVID-19 puede llegar a dañar tejidos, aunque no presenten síntomas. Otro síntoma que ha pasado desapercibido es la conjuntivitis. Este problema en los ojos lo ha padecido un 11% de los pacientes. ¿Afecta a todos por igual? Villapol asegura que no sabemos si los factores raciales influyen. Aquí en Estados Unidos el COVID afecta más a negros e hispanos y creemos que es por motivos socioeconómicos, pero también puede que haya motivos biológicos. Cuando llegaron los primeros datos de Italia vimos que la respuesta inflamatoria era más fuerte en la población mediterránea que en la anglosajona debido a una serie de proteínas. En Estados Unidos hay mucha diabetes y obesidad, que son factores que afectan a la gravedad. Además, es muy importante seguir los datos de secuenciación del virus por países para ver cómo va evolucionando y qué tipo de mutaciones va incorporando el virus. Y el cerebro, desde hace años investigo unas moléculas muy ligadas a los receptores de entrada del virus en las células, los AC2. Además de estar en el sistema respiratorio, los receptores AC2 también están en el cerebro, y esto asustó un poco al principio, cuando empezamos a ver cómo actuaba el virus. De hecho, los primeros síntomas son la pérdida de gusto y de olfato, y esto está relacionado con el sistema nervioso. Además, hay pérdidas de memoria y desorientación, sobre todo en los pacientes que están en la UCI. Obviamente, pero existen evidencias de que el virus podría dañar el cerebro, cuenta la investigadora. Bueno. Añade que independientemente de la gravedad del COVID, hay efectos a corto plazo, como el dolor de cabeza y la falta de concentración, que son transitorios. Pero no sabemos si puede acarrear algo más en el futuro. Otros son más preocupantes y pueden tener secuelas graves. A través del sistema circulatorio se producen ictus debido a que se rompen vasos sanguíneos en el cerebro. Bueno, pues después de esta noticia aparentemente
alarmante, ¿no? Aparentemente. Vamos a ver qué rescatamos aquí de toda esta fuente de elementos atemorizantes, pareciera, ¿no? Bueno, pues el coronavirus, como todo lo que nos ofrece el ego colectivo, es una ilusión. El ego quiere resarcirse, quiere presentar carta de batalla. No va a dejar por las buenas que el nivel de concienciación de la afiliación aumente, la apertura a la realidad, a la verdad que somos. No va a dejar el ego colectivo que sea un camino de rosas, como nos ofrece el Jesús en el curso, un camino de rosas a la verdad, al descubrir lo que somos, a que nos hagamos conscientes de que esto es un sueño, de que esto en realidad no está ocurriendo, de que esto ya pasó, de que estamos en Dios, de que nada malo nos puede acontecer porque somos pensamiento, somos mente. La mente, el pensamiento no se separa de su fuente, sí unido a su fuente que es Dios durante toda la eternidad, y que nada malo puede ocurrirnos, nada malo puede acontecer a quien se sabe y a quien, aunque no lo sepa, nada malo puede ocurrirle al Hijo de Dios, porque Dios se ocupa de él, se ocupa siempre de él. Todos estamos en sus brazos, a todos nos mece su seguridad, su bondad, su amor incondicional, y es lo que nos transmite para que nosotros a su vez lo transmitamos a todo nuestro círculo de interactuación, ¿no? Aquí en el sueño. Y por lo tanto estas noticias, ¿no? Pareciera que atemorizantes, pues lo vemos como un obstáculo a que sepamos todo esto, ¿no? A que nos sintamos unidos, nos sintamos seguros en Dios. Dios no creó el coronavirus, y si Dios no lo creó, no existe, porque solo existe lo de que Dios creó. Lo demás son ilusiones. El ego colectivo se defiende, el ego colectivo se retuerce en su defensa, quiere agredir, quiere ser agresivo, quiere atemorizar, porque no consiente en que la afiliación, en que el nivel de concienciación sea alto, estemos cada vez más cerca del cielo, que estemos cada vez más cerca de saber la verdad todos, de que el ser crístico que todos albergamos dentro de nosotros se desarrolle conjuntamente y lleguemos a ese unigénito, a la unión de Dios, a la unión del único Hijo de Dios en un solo espíritu. Se opone vivamente a ello y presentará carta de batalla con esto y con otras amenazas, pero nosotros estamos en Dios y vencerá la verdad. La verdad siempre se sobrepone a todo, la verdad siempre permanece. ¿Qué ocurrió cuando Jesús parecieron crucificarle? ¿Qué sintieron los discípulos cuando a Jesús parecieron pues eso, maltratarlo, asesinarlo, martirizarlo? Cuando pareció pasar todo aquello, ¿cómo se quedó la afiliación? ¿Cómo se quedaron sus discípulos? Pareció que en un momento, bueno, pues se quedaron como huérfanos, ¿no? Sintieron ese sentimiento de desolación, de desamparo, que podría hacernos sentir digamos una aparente orfandad, ¿no? Se fue nuestro maestro, lo eliminaron, ¿no? Pareció que lo eliminaban, que lo asesinaban, que lo martirizaban. Se quedaron como en una orfandad espiritual, en una orfandad. ¿Y qué ocurrió con los caminantes de Emaús, con aquellos caminantes que iban hacia Emaús, ¿no? Que nos cuenta el Evangelio? Iban apesadumbrados, iban pues
rumiando la derrota, ¿no? La derrota de que su maestro había sido de alguna manera vencido, ¿no? Todos sus ideales, todas sus esperanzas, todas sus Osanaje, ¿no? Cuando entró Osana, cuando entró en Jerusalén, toda aquella alegría, todos aquellos ramos, cómo lo recibieron en Jerusalén a Jesús, con qué alegría empezaba una nueva vida, empezaba el reino de los cielos en el sueño aparente, empezaba una nueva ilusión, una ilusión de verdad, empezaba la verdad del reino de los cielos, la esperanza se hacía realidad, los discípulos del Maestro saboreaban lo que Él les había prometido, pareciera hacerse realidad todo lo que les había enseñado en esa entrada triunfal a Jerusalén y que representaban unos días después esos caminantes que iban hacia Emaús, que todo había sido una ilusión, iban decepcionados, iban rumiando, ¿no? Una nueva decepción, una nueva derrota, todo había sido un sueño inalcanzable, habían sido promesas incumplidas, había sido una ilusión de felicidad, la tierra prometida se había desaparecido entre las manos, ni siquiera la habían podido saborear un poco más. Y cuando se les aparece ese acompañante, se lo encuentran en el camino hacia Emaús, encuentran a ese desconocido que iba con su capucha, no lo reconocen y empieza a hablar con ellos. ¿Qué os pasa? ¿Qué os sucede? ¿Por qué vais tan cabizbajos? Pues sí, porque nuestro maestro, es que no te has enterado de que Jesús, nuestro maestro, el que nos ha prometido la vida eterna, el que nos ha prometido la liberación del espíritu, el que nos ha prometido tantas cosas bellas del Padre, ese que nos ha asegurado que el reino de los cielos está en nosotros, que esto simplemente tenemos que buscar en nosotros mismos, que todo es luz, que Dios está en nosotros, que nuestro Padre nos ama y no te has enterado, lo han martirizado, lo han sacrificado, lo han crucificado, lo han matado. Esa era la vida eterna que nos prometía, esa era esa vida que no tenía fin, eso que nos prometía, esas promesas se han ido con él. No era nada, era un ser, un hombre como nosotros que lo han martirizado y matado. Y entonces ese individuo que se encuentran, que no reconocen al principio, ¿qué les dice? Les dice, pero hombre, ¿no veis? ¡Qué poca fe! ¿No habéis leído las Escrituras? ¿No las habéis asimilado? ¿No habéis visto lo que os dicen las Escrituras? Todo lo que pronosticaban las Escrituras, que llegaría el Hijo de Dios a contaros la verdad, que efectivamente que pareciera que lo eliminarían, ¿no? Les cuenta todas las Escrituras, cómo le pronosticaban el nacimiento de Jesús, cómo pronosticaban que sería la luz del mundo, que vendría a traer el mensaje de paz, el mensaje de amor, la luz. Él les iba diciendo por el camino todo eso, y ellos poco a poco fueron recobrando la esperanza otra vez y le dijeron al individuo que no sabían, que todavía no reconocieron: ¿y por qué no te quedas con nosotros a cenar? ¿Por qué no te quedas a cenar por el camino con nosotros? Y él accede y cuando le está en el pan, él lo parte el pan y ellos en ese gesto de partir el pan reconocen a su maestro, reconocen que su maestro vive, que no ha pasado nada, que está con ellos, que era verdad todo lo que decían. Imaginaos qué regocijo sintieron los caminantes de Emaús cuando parte el pan y de repente se dan cuenta de que es Jesús el que ha estado con ellos,
de que es Jesús el que les ha ido recordando todo lo que pronosticaban las Escrituras, y que en ese momento de cortar el pan es como una iluminación, fue para ellos. Es Jesús. Jesús ha estado con nosotros. Jesús nos ha explicado todo, nos ha dicho que no perdamos la esperanza, que todo es verdad, que nada de lo que parece haberle ocurrido es en realidad cierto, que vive, que está con nosotros, que nunca nos abandonará. Imaginaos, bueno, pues, qué era lo que ofrecía en ese momento el ego colectivo a los discípulos, ¿no? A los seguidores de Jesús. ¿Qué les ofrecía? Pues que habían muerto, que lo habían martirizado, que todo era negrura, que todo era unas simples promesas en el aire que no conducían a nada, que no tenían ningún significado, que todo era una ilusión vana. Eso era lo que les ofrecía el ego colectivo, que iban a ser exterminados todos, que el que siguiera a Jesús iba a morir, como de hecho parecieron haber sacrificado a muchos seguidores después, pero todo era un sueño porque no existía la muerte. Eso es lo que Jesús les venía a decir a ellos. La muerte no existe, la muerte es una ilusión. Yo os he demostrado que no existe porque estoy con vosotros, sigo con vosotros, y prometió que seguiría con nosotros toda la vida, todo toda la eternidad, que nunca desaparecería de nosotros. Eso es lo que les prometió y lo que nos promete Jesús cada día, cada jornada en el curso. Eso es lo que nos promete Jesús. Y por lo tanto nosotros le creemos, lo creemos, como nos dice en el curso. Dejaos de ese desánimo, no olvidaos del desánimo, no os desaniméis. Estáis en Dios, estáis en la vida eterna ya. No creáis que la muerte y todo lo que os ofrece el mundo, el ego colectivo, esos sueños de pesadilla, esos sueños de temor, no hagáis caso de ello, no prestarle atención. Seguís en Dios, seguís en el Padre, y por lo tanto eso es lo que debéis vivir, lo que debéis experimentar ya aquí en el mundo. Nada más que aquí ya podéis vivirlo, podéis sentirlo. Bueno, pues hermanos, no lo cojo porque vamos a quitar ya la conexión. Pareciera que ya me tengo que ocupar de no sé por qué no cuelga, la verdad. Pareciera que me tengo que ocupar ya del ordenador, de la oficina. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias por haber estado, por haber compartido. Y vamos a saludar. Santa Zacha Zambrano, gracias Santa Zacha, Santa Marisol Mercado, gracias Santa Marisol, Santa Miriam Gil, gracias Santa Miriam, Santa Boni Espinosa, gracias Santa Boni, Santa Mía Schwen, gracias Santa Mía, Santa María Jorge, gracias por estar, Santa Ana Luisa Ruiz, gracias Santa Ana Luisa, Santa María Carmen Ferreira, gracias Santa María Carmen, Santa Josefina Vera, gracias Santa Josefina, Santa Alicia, hola Santa Alicia Dutu, gracias Santa María Mar, gracias Santa María Mar. Bueno, pues gracias hermanas, muchas gracias por estar y por compartirlo, y bueno, que tengáis una feliz jornada y que no nos olvidemos de dónde estamos. Estamos en Dios siempre, siempre con la mente puesta en nuestro Padre, invulnerables a todo lo que parezca ocurrir en este sueño y a lo que nos ofrece. Un beso, gracias, os amo, nos amamos.